Chaparro. Doctor, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en Pie de Nota. Qué gusto escucharlo nuevamente y verlo. Igualmente, Me recibe bien, ¿no? El audio. sí, te escucho perfecto, doctor. Doctor, pues estamos viendo un panorama que creo yo no habíamos visto anteriormente en la relación México-Estados Unidos. Se está utilizando el tema de los aranceles para empujar, según entendemos, un tema de seguridad en otro país. Esto, doctor, no sé si me corriges, es algo inédito, no se había visto en las relaciones binacionales entre México y Estados Unidos anteriormente, o sí habíamos tenido episodios como el que vemos hoy. Estamos como teniendo un presidente de Estados Unidos que tiene un marco psicológico, él como persona, que viene demostrando a lo largo de toda su vida pública, que lleva ya décadas y décadas y décadas, desde ese famoso libro, El arte de los negocios, The Art of the Deal. Él ha venido demostrando que la única manera que él ve de interactuar con sus competidores, con sus contrapartes, hasta con sus socios, es someter a la persona, someterla, no negociar. El negocio para Trump es sometimiento de la contraparte. Y ese mismo tipo de marco psicológico de interacción es el que está aplicando a los países. Si fuese un problema solamente de China, como él dice que lo es, hay un acuerdo entre los dos partidos, el demócrata y el republicano, en Estados Unidos, de que China es un problema, es una potencia que está sacándole el poder hegemónico a Estados Unidos, en el terreno tecnológico, en el terreno manufacturero, en el terreno financiero, y por lo tanto hay un acuerdo entre los dos partidos que hay que contener a China. Si la actuación de Trump, agresiva, destructiva, confrontativa, fuese solo con China, no se entiende por qué le está aplicando aranceles destructivos a sus propios socios militares, socios económicos como México. Por lo tanto, estamos ante un presidente que no conoce otra manera de interactuar con las contrapartes, sean países o sean socios, que no sea el de someterlos. Someterlos en un sentido feudal, someterlos a sus designios, y así actúa a través de la extorsión, de las amenazas, y de esa manera lo que estamos viendo hacia México es eso. Ahora, con el fin de obtener información y de usar información judicial clave para que Trump extorsione a México, tienes que le dio la luz verde a su procuradora general, a su fiscal general, Pam Bondi, para que vaya a la yugular de los políticos en el ejercicio del poder ahora. Les quiero recordar a los que no siguen este tema mucho que hasta ahora, hasta Biden, lo que se había hecho durante décadas y décadas es ir contra la delincuencia organizada mexicana o de cualquier otro país, deteniendo a los operativos, a los pistoleros, a los que traficaban drogas, a los que traficaban migrantes, personas, pero a los políticos se los procesaba judicialmente a través de la justicia americana solo después de que se iban del poder. Los gobernadores normalmente caían mexicanos después de que se iban del poder y eran acusados, lo mismo que en el caso de Cienfuegos, que era el ministro de Defensa del presidente previo, del presidente Peña Nieto. Pero ahora ya Trump le dio la luz verde a Pam Bondi para que vaya contra los políticos en el ejercicio del poder ahora, alrededor de la presidenta y en los otros partidos. Con lo cual, lo que va a hacer Trump, basado en lo que ha hecho con otros países, es usar esa información para amenazar a la presidenta de revelarla y de irse contra estos políticos si México no se somete en todos los órdenes, no solamente en materia de contención del fentanilo, que está muy bien que lo haga, que México haga lo suyo y que baje la corrupción política mexicana, está perfecto eso, pero no solamente en el área de migración, sin documentos, no solamente en materia militar, sino en materia económica en general, en donde Trump va a usar esa información sobre políticos vinculados a la delincuencia organizada para que México actúe como frente contra China, para que China no establezca una base manufacturera del otro lado de la frontera norteamericana, como está planificando hacer China, establecer fábricas
a gran escala para neutralizar a Estados Unidos en su propia región, desde el punto de vista tecnológico y manufacturero. Quiero aclararles, en este momento hay una lucha bipolar entre China y Estados Unidos por la hegemonía mundial. China tiene una ventaja enorme en el orden manufacturero, de producir cosas, sillas, autos. Ahí Estados Unidos no tiene esperanza por ahora de igualarlo. Estados Unidos tiene una ventaja enorme sobre China en el área financiera, bancos de inversión, etcétera. Y lo que se está disputando es la supremacía tecnológica. Bueno, ahí Trump va a intentar que México no le abra las puertas a China en los sectores claves energéticos, mineros, y va a usar esta información sobre corrupción política mafiosa que le está proporcionando los chapitos, Ovidio Guzmán y su hermano, que están colaborando con la justicia norteamericana, para usarla para que México se doblegue y bloquee las inversiones chinas y básicamente sea un satélite del gobierno de Trump, México, tal cual. Esto nunca se ha hecho, esto no existe, tendremos que remontarnos al siglo XIX durante las famosas guerras en donde México perdió su territorio y demás, para poder encontrar una situación como esta, en donde un presidente no conoce otra manera de interacción que invadir, amenazar, extorsionar, y es un poco lo que tenemos ahora frente a nosotros. Espero que le esté contestando la pregunta. Definitivamente, doctor, me llama mucho la atención que la palabra que usamos es justo una extorsión política, es decir, es la manera de operar de Donald Trump respecto a su política binacional con México, que es prácticamente una extorsión. Esta extorsión, doctor, ¿le podría estar funcionando de alguna manera en beneficio a México en el tema de seguridad? Es decir, ¿podría estarle funcionando a México en entregar finalmente a políticos mexicanos involucrados con el narcotráfico en activo? Como bien lo decías, doctor, no del pasado, sino que ya se fueron, sino los que están actualmente, y en bajar los índices de corrupción y criminalidad en México. ¿Podría funcionarle o no hay manera? Mira, lo ideal es que México, como soberano en su propia tierra, combata la delincuencia organizada política mafiosa, de gobernadores que están colaborando con el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, de empresarios de primer grado, de gran escala, que están colaborando con los carteles. En buena hora que lo haga México, en colaboración con Estados Unidos. Eso es lo que indica la ley internacional. Ojalá que sirva como presión para que México haga su trabajo y al comenzar a atacar al pacto de impunidad político mafioso que existe en México, la presidenta Sheinbaum neutralizaría a Trump, porque ella sería la que ordena las detenciones de los políticos más poderosos, como hizo en su momento los presidentes de Colombia, los primeros ministros de Italia en los 90, que hicieron eso. Y con eso neutralizaría a Trump, porque no le permitiría espacio para extorsionar a México. Ella tendría la upper hand, digamos, ella tendría la mano cantante. Ella tendría la upper hand, entonces Trump no tendría cómo extorsionar a México. Ojalá, porque uno tiene que combatir a la delincuencia organizada por interés mexicano, claro, para que no sigan muriendo cientos de miles de personas y desapareciendo personas. Esa es la idea. Pero no que se utilice como un mecanismo de extorsión extrajudicial, porque también es verdad que si Estados Unidos tiene pruebas de que un político mexicano está colaborando con un grupo terrorista como el cartel de Sinaloa, está muy bien que los fiscales americanos acusen, en buena hora, pero no que se utilice extrajudicialmente para extraer favores y para postrar a México y dejarla de rodillas. En buena hora también que se bloquee a una dictadura como la China para que no ocupe todo México, pero se tiene que hacer a través de mecanismos legales. Tratados internacionales, comerciales, aplicar las leyes internacionales de la ONU, que dicen claramente cómo Estados Unidos y México pueden colaborar soberanamente, respetuosamente. Está escrito en esta ley internacional de la ONU, la Ley Internacional contra la Delincuencia Organizada, se le llama Convención de Palermo, cómo deben hacerlo. No a través de amenazas debajo de la mesa, conversaciones secretas, extorsionando a México, porque ¿qué pasa? Suponte que la presidenta Sheinbaum diga: muy bien, sí, vamos a hacer todo lo que usted quiera, no vamos a dejar entrar a los chinos. Eso significa que esos políticos mexicanos no van a ser procesados. ¿Entienden lo que les digo? Sí. Entonces seguimos en el pacto de impunidad mafiosa, ahora con Estados Unidos actuando como socios de ese pacto de impunidad. Pero necesitamos que la presidenta Sheinbaum tome la delantera, que se separe de la política de abrazos y no balazos, que ha costado miles y miles de vidas,
y que comience a atacar a la cúpula superior de la política, no a los pobres, a los chicos que caen en las garras de la delincuencia organizada, que si no colaboran con ellos los hacen desaparecer, como en esos campos exterminadores que han encontrado en México, sino que se ponga a tirarle a la cúpula mafiosa de políticos y empresarios que alimentan al poder del Mayo Zambada y de los Chapitos y del Cartel de Jalisco y de toda esa fauna asesina que tiene México. Entonces, en buena hora que ella tome la delantera, que neutralice la estrategia de Trump para que no la puedan extorsionar. Esa sería la mejor manera de actuar en ese sentido. Y al mismo tiempo desmantelar a un grupo criminal que ha causado más de 200.000 muertes en los últimos 15 años. Entonces, ahí va la cosa. El hecho de que no se haya actuado hasta ahora en México contra los mismos grupos criminales en México, justamente son los que están abriendo la oportunidad de extorsión de otro país, de un país extranjero. O sea, ellos mismos abrieron la puerta. Exactamente, usted lo dice muy bien. Los grupos criminales mexicanos son un factor de poder político en México. El Cartel de Jalisco, de Sinaloa, son un estado paralelo en México. Eso lo tiene que desmantelar la presidenta Sheinbaum con la colaboración de las agencias de inteligencia de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, en colaboración, como indica la ley internacional de la ONU, pero ella debe tomar esa delantera y decirle a Trump, por ese lado no me podés presionar. Yo lo estoy haciendo primero que tú. ¿Entiendes? Esa es una postura inteligente que cuando pasó lo mismo en Colombia en los años 90, no quiero hacer historia, el presidente Semper fue acusado de pertenecer a un grupo criminal a través del financiamiento de su campaña. Llegó otro presidente, él tomó la delantera, no dejó que los americanos comiencen a paralizar las relaciones y a decidir con quién hablaban y con quién no en Colombia, y comenzaron a atacar a toda la clase política mafiosa. Y llegamos al punto en donde más de la mitad del Congreso colombiano fue procesado por delincuencia organizada, lavado de dinero. Hacia ahí debe ir México. Es la única manera de no ser presa de las extorsiones que le puedan causar Trump o cualquier otro grupo criminal. Justo iba para allá, doctor, respecto a Colombia y a Italia, cómo se hicieron las cosas en esos países. En algún momento, la gran mayoría de los miembros del crimen organizado, al menos colombianos, estaban en las Cortes Federales de los Estados Unidos compartiendo información, hablando en contra de otros grupos, de políticos, etcétera. ¿Cómo le funcionó o qué hizo en ese momento Colombia, doctor? Y ¿hay un paralelismo con México? Es decir, ¿podríamos vernos reflejados en ese Colombia de los 90s en la actualidad mexicana? La delincuencia organizada mexicana es mucho más poderosa que lo que era la colombiana, que solo se dedicaba a drogas y armas. La mexicana se dedica a 37 tipos de delitos económicos que van desde la compra y venta de seres humanos, pornografía infantil, tráfico de órganos, crímenes de lesa humanidad como la trata de personas y las desapariciones forzadas. Entonces es mucho más complicado, pero lo que sí hizo Colombia, que nos puede servir de lección, es que cuando Estados Unidos hackeó al gobierno del presidente Semper en los años 90, vino el próximo presidente y comenzó a tomar la delantera para no ser extorsionado por otros países, en donde no verse a la defensiva de estar protegiendo a una clase política mafiosa, y comenzaron a barrer a políticos de todos los partidos, incluyendo a los políticos del propio presidente Uribe, de su primo del presidente Uribe. O sea, barrieron con manos limpias, mani puliti, se dice en italiano, y lograron de esta manera contener a Estados Unidos para no terminar siendo extorsionado o presionado para adoptar políticas que Colombia no quería adoptar. La presidenta Sheinbaum tiene que tener esa misma valentía de irse contra, y va a pasar a la historia como la gran presidenta de México en estos temas, si comienza ella a tomar la delantera. México puede hacerlo, no le faltan recursos, no le faltan profesionales, hay corrupción judicial. Obviamente habría que cambiar al fiscal general de la República, Gertz Manero, de manera urgente, porque representa el problema que existe en un pacto político de impunidad mafiosa. Tiene que cambiarlo, tiene que haber un fiscal general mucho más proactivo, que no esté de florero como está este. Correcto. Y comenzar a trabajar de inmediato para empezar a desmantelar redes políticas que alimentan a la delincuencia organizada y no dejar que sea el Chapito, Ovidio o quien sea los que le proporcionan información a Estados Unidos que después use Trump de manera extralegal, extrajudicial. Claro, porque lo que tiene Donald Trump ahora es prácticamente la enciclopedia más grande del crimen que ha existido en México. Con el puro Mayo Zambada, 50 años de impunidad, de operar en un país,
tiene suficiente información para doblegar a un grupo grande de la narcopolítica mexicana, más la actualidad de Ovidio Guzmán, de Joaquín y los que vayan cayendo, si es que caen. Para los que creemos en el respeto bilateral entre los países, multilateral entre los países, México quedaría arrodillado, subsumido, colonializado por el gobierno de Trump en cuanto a que el nombre de estos políticos siempre estaría en las cartas que usaría Trump cuando negocia con la presidenta para aceptar cosas que ella nunca aceptaría bajo condiciones normales. México tiene que atender a sus propios intereses económicos, financieros y no estar actuando como un satélite del gobierno norteamericano o del gobierno chino, sea cual sea. Ahora, hay una impresión, doctor, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo y a lo mejor vamos enfilándonos ya al final de la conversación, pero hay una impresión de que Estados Unidos, Donald Trump en la administración pasada, lo que hizo fue prácticamente un outsourcing de su patrulla fronteriza a través de la Guardia Nacional Mexicana. Forzó a México, le hizo manita de puerco para que pusiera a la Guardia Nacional a hacer el trabajo de la patrulla fronteriza. Ahorita hay una impresión de que se está intentando hacer lo mismo con el ejército mexicano en cuanto a seguridad nacional, como outsourceando su seguridad nacional y sus operaciones en vez de una intervención militar con ejército de Estados Unidos, pasárselo prácticamente al equipo de Omar García Harfuch o de la Sedena, ¿no? Del ejército mexicano. ¿Tú notas una intención así, doctor? ¿Tú notas que por ahí va la intención de Donald Trump? Eso mismo que usted explicó y más. Pretenden que obviamente las autoridades mexicanas le actúen de tapón, no solamente en la frontera norte de México, sino en la frontera sur también, de Guatemala y en Tapachula y demás. Además de eso, pretende que la presidenta Sheinbaum acepte la presencia de fuerzas especiales norteamericanas para realizar operativos quirúrgicos de eliminación de células que sean detectadas por los órganos de inteligencia norteamericanos. Eso equivaldría a la presencia de tropas especiales norteamericanas de manera camuflada en México. Aceptar tal cosa no es compatible con las convenciones, las leyes internacionales, que, insisto, las leyes, yo le pido a la gente que nos está escuchando, no le voy a pedir que lean la ley completa, pero que entiendan que hay una ley de las Naciones Unidas que rige cómo colaboran los países para desmantelar a redes criminales en la dimensión política, en la dimensión empresarial, en la dimensión de pantallas de sociedad civil y en la dimensión operativa de los pistoleros. Existe esa ley. ¿Cómo debe colaborar? No de la manera que Trump está intentando imponerle a México a través de esta información que está obteniendo a través de los chapitos y de otros testigos colaborantes. Entonces, de otros arrepentidos, le llaman los italianos, pentiti. Entonces, ese es el problema. Tenemos que asegurarnos de que en el proceso de atacar a la delincuencia organizada, que se haga bien, que se desmantele de manera bilateral, conjunta, colaborando internacionalmente y no de manera mafiosa, extorsionando y presionando a la presidenta de México a través de este tipo de nombres y apellidos que esta gente está proporcionándole a la administración Trump y a la fiscal Pam Bondi. Entonces eso sería un inicio para que tome la delantera México, tome la iniciativa México y neutralice la estrategia de Trump. Parece que entre Sheinbaum y Donald Trump los mexicanos estamos jodidos, y discúlpame la palabra, doctor. Entre cobardía y corrupción se llevan a los países entre las patas. Yo siempre digo que a veces la cobardía es una causa más importante que la corrupción cuando se trata de atacar a estos cánceres mafiosos que existen en estos países. Yo me he encontrado con más cobardía que corrupción entre los interlocutores políticos con los cuales he hablado en México. Más cobardía que corrupción, fíjate lo que te digo. No podés. Tengo miedo, mira, me van a echar del partido, no, mira, esto no es Suiza. Siempre hay excusas cobardes para no atacar a los cánceres que han causado cientos de miles de muertes y más de 150.000 desapariciones forzadas desde el año 2006. Y acá no es responsabilidad solo de López Obrador y de Sheinbaum. Esto viene desde la época de Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Yo he atacado a las estrategias mafiosas de esos pactos políticos de impunidad de los presidentes del PRI y del PAN. Así que no vean esto como un ataque contra una presidenta. Todo lo contrario, estoy sugiriéndole a la presidenta que tome la delantera, que elimine a la estrategia de Trump extorsionadora y que ataque a la delincuencia organizada de estos grupos terroristas, que yo les llamo terroristas porque escribí un libro en el año 2005 con la UNAM
en donde explicábamos por qué estos carteles mexicanos cometen actos de terrorismo. No es que ahora esté de moda con Trump. Trump llegó tarde a este tema terrorista. Desde el 2005 estamos hace 20 años escribiendo libros explicándole que están masacrando a la población a través de desapariciones forzadas, a través de asesinar a las personas que no quieran colaborar con ellos. ¿Se acuerdan el caso Allende, de ese famoso, trágico episodio del pueblo de Allende, donde una gran parte de la población fue masacrada? Eso está sucediendo por todo México. Entonces, para evitar esto, la presidenta Sheinbaum tiene que adoptar una postura proactiva de ataque a la corrupción política al más alto nivel, no a nivel de alcaldes ni de gobernadores, a nivel de senadores, a nivel de diputados, a través de los empresarios más famosos de México, cuando estén involucrados patrimonialmente con estos grupos criminales. Y hacia eso debemos ir. Y les agradezco la oportunidad para compartir estas propuestas. Completamente de acuerdo, doctor. Siempre, la verdad, es un placer escuchar tus propuestas, tu análisis, porque es un análisis bien sesudo, muy claro. Te agradezco mucho el tiempo y si nos lo permites, doctor, te podemos buscar más adelante para seguir desentrañando este tema. Siempre a su disposición, servidor. Y además, les agradecemos mucho por esta muestra de valentía periodística que ustedes tienen. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Te lo agradezco muchísimo y que tengas muy buen día. Hasta pronto. Muy buen día, doctor. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro.